Debajo de la parroquia Santa Ana se encuentra el cementerio más antiguo de América, un camposanto instalado en el sótano de la capilla de esta iglesia construida en el siglo XVI. Juan Subauste y Hernán Valencia lograron ingresar a este singular cementerio y nos cuentan toda su historia. ¿Sabrán acaso los asistentes a las misas del Buen Padre Manchego en la iglesia de Santa Ana de los Barrios Altos qué es lo que hay debajo de sus pies? ¿Hace cuántos años que conoce la iglesia de Santa Ana? Muchos años. ¿Sí? ¿Desde que era niña? Sí, bonito. ¿Sabe usted lo que hay abajo? No. ¿Usted conoce esta iglesia desde hace cuántos años? Desde el tiempo que tengo uso de razón. ¿Desde que era niña? Desde que era niña. ¿Sabe usted lo que hay abajo? No tengo idea. ¿Hace cuántos años que conoce esta iglesia? Varios años, 20 ¿Sí? años, sí. ¿Sabe usted lo que hay abajo? Habrá un tesoro de repente. Corría el año de 1570 y Juana, india esclava, moría de desnutrición. Su cuerpo fue colocado debajo de la iglesia de Santa Ana, donde quedaba el primer hospital para los pobres de Lima. La ciudad recién cumplía 30 años de fundada. En efecto, un tesoro. Se calcula que más de 5.000 personas fueron enterradas debajo de esta iglesia durante la colonia. Se trata de los restos de los esclavos indios y negros que murieron en la ciudad de los Reyes durante el virreinato. Un tesoro histórico de incalculable valor al que nadie le presta importancia, olvidado y abandonado sin que nadie haga nada por rescatarlo. Quisiéramos que hubiese más interés, porque siendo patrimonio histórico y además siendo tan antigua esta iglesia o este templo, merecería mucha más atención, porque está casi en ruinas. Cuenta la historia que aquí, frente a lo que hoy es la Plaza Italia en los Barrios Altos, el muy recordado arzobispo Loaiza fundó el Hospital de Santa Ana, dedicado a atender a los más pobres de la ciudad, a los esclavos y a los menesterosos. Pero el arzobispo Loaiza está muy emocionado con este hospital. Aquí a Lima llegaban de 36 pueblos a hacer la Mita Plaza, indígenas, y no había dónde enterrarlos. Entonces, ¿y dónde atenderlos? Porque se enfermaban. De Guarochirí, que venían acá a la costa, se enfermaban. Y había muchos enfermos, así que el arzobispo dice un hospital. En 1560, la capilla del hospital es nombrada parroquia y se construye el imponente templo de Santa Ana, tal como lo grafican estos documentos originales de la época, guardados en la beneficencia. Hay una gran donación y hacen la iglesia. La hacen la iglesia al modelo de las otras iglesias, con su parte subterránea, con su altar, debajo del altar la cripta para enterrar y los espacios sepulcrales. Por esos años, la gente era enterrada debajo de las iglesias. No habían cementerios. No fue sino hasta 1808 cuando se construye el presbítero maestro, pues los sótanos de las iglesias ya estaban llenos de cadáveres y el olor que emanaban se sentía por toda la ciudad. Estamos hablando de 1.500 a 1.800 individuos muertos ahí, niños, adultos, negros, blancos. Hasta ahí está bien. ¿A dónde se pega más? A ver, a este lado. Ahí pasa la gente. Sí pasamos. Más. 185 años después de que fuera clausurado el cementerio de Santa Ana, Reporte Semanal ingresa por primera vez en un viaje por el túnel del tiempo hacia el pasado de esta ciudad.
¿Qué es eso, ah? Son huesos. Son huesos, ¿no? Como eran esclavos, nadie reclamaba mucho por ellos y los amontonaban uno encima de otro y les colocaban capas de cal para que no apeste, ¿no? El olor es fuerte y penetrante. Huele a humedad, a polvo de cal y a cementerio. Imagínese a qué puede oler más de 500 años de muertos sobre muertos. ¿Cómo olería esto, no? Terriblemente. Y ahorita estamos sintiendo, yo no sé si sientes ya. Sí, el aire está cargado. Está cargado. Ya afecta y comienza a doler la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí, ¿Tú fuiste la primera en entrar acá? sí, yo fui la ¿Después de cuántos años? ¿Hace cuántos años que no entraba una persona a ese lugar? primera. Bueno, hace muchísimo tiempo. Más de ¿no? 100 años de repente. Sí, más o menos. Realmente me asusté. Al montículo de cadáveres que Sí, está atrás. me asusté y bueno, lo que pedí es que me sacaran, ¿no? Cuando salí hacia afuera, me quedé como si hubiera visto dos mundos, ¿no? Ajá. El mundo de arriba y el mundo de abajo. Realmente cuando yo salí arriba, seguía en el mundo de abajo, porque a todas las personas las veía calaveras, ¿no? Ujú. Eran esqueletos andando. Y realmente fue fuerte porque durante un mes y mucho más, todas las noches soñaba con esqueletos. ¿Tanto Sí, te impactó? me jalaban los cabellos. Era horrible. En el interior de la bóveda yacen desperdigados millares de huesos, la mayoría amontonados unos encima de otros. Algunos se encuentran en la misma posición, tal como fueran colocados el día en que fueron depositados sus restos. Vemos, por ejemplo, la mandíbula que se ha caído. Estaba con la mandíbula casi como abierta. Y algunos tienen una amarrado acá en la mano. Parece que han venido amarrados, atados, como si hubieran sido matados. O como si hubieran sido muertos y después cargados con una soga desde la mano. Eso se ve allá, al otro lado. Pero casi mantienen la misma posición. ¿Acá hay alguna mujer, si tú ves? Sí, esta es mujer. ¿Cómo la reconoces aquí? ¿Por la Porque- pelvis? No. Tiene los arcos orbitarios son casi planos, ¿no? Ajá. Entre que en el varón es bastante pronunciado, ¿no? Y es plano. Es una mujer. Es una mujer. Y esta sí está colocada, parece que la han puesto bien, ¿no? Con los Sí, brazos cruzados. y está así. El profesor Carlos Farfán, junto a un equipo de jóvenes arqueólogos, han sido los únicos en realizar las primeras investigaciones debajo de la iglesia de Santa Ana en 1998. Para los historiadores es tan importante saber una secuencia de cómo han sido los primeros pobladores y cuáles han sido las enfermedades que causaban la muerte de estas gentes menesterosas que nadie tomaba atención. Nunca más, ningún alcalde, ni tampoco el patronato de Lima, se ha preocupado por tratar de conservar este patrimonio histórico que cualquier capital del mundo se sentiría orgullosa de tener. Esta zona puede convertirse en un lugar turístico y recuperaríamos muchos enigmas que todavía es de las primeras iglesias, de los primeros individuos que vivieron acá. ¿Quién sabe? Entre ellos pueden haber gobernantes incas. ¿Quién sabe? Entre ellos pueden haber caciques principales. ¿Quién sabe? Entre ellos pueden haber otras personas. No, nunca lo sabremos. Sin embargo, se podría diferenciar por lo menos las causas de su muerte. Aquí se encuentran depositados principalmente, como ya dijimos, los indios y los negros de la colonia, pero también algunos españoles y criollos que vivían por los alrededores de la parroquia de Santa Ana. Existen algunos restos de las personas más pudientes que fueron colocados dentro de un cajón. Y ahora... Esto es lo que queda de un ataúd, mira. Había gente que ha sido enterrada acá con ataúd. Fíjate los dientes, cómo están conservados acá. Están enteros, ¿no? Se puede ahí saber qué han comido, cuántos años tenía. Tantas cosas que se pueden saber acá. Acá hay otro ataúd, mira, acá está el cadáver de un niño, mira.
Han enterrado un cajoncito, ¿has visto? Qué raro, ¿no? Chiquito, un recién nacido prácticamente. Nacidos. Mira el tamaño. Chiquitito, ¿no? Pero ¿cuáles serían los nombres de las personas que están ante nuestros ojos? ¿De qué habrían muerto y por qué los enterraron debajo de esta iglesia? Algunas respuestas a estas interrogantes las encontramos en el Arzobispado de Lima, que guarda celosamente los archivos de los entierros que se hicieron debajo de las iglesias de Lima. Estos libros son libros de defunciones en los que los párrocos registraban a cada uno de los muertos de sus parroquias. No solamente, como estamos viendo aquí, eran blancos, era gente blanca, sino también eran negros esclavos, eran indios, se les describía de repente por no por sus nombres, sino por sus oficios. Aquí, por ejemplo, está registrado el hijo del pastelero nuevo y su entierro fue menor en la iglesia, en la misma iglesia, en 1577. Una negra de junto a la carnicería en San Francisco. Aquí inclusive hay un hombre español que mataron los cimarrones en la iglesia. En la misma iglesia, los cimarrones que habían huido y que seguramente estaban amparándose para que no los agarren justo en la misma iglesia. Lo mataron. Lo mataron. Es muy probable que los huesos que hayamos estado grabando hace algunos días sean de las personas que estamos revisando ahorita. Sí, sí. Y muchos de ellos, ¿no? sin identidad mayor, ¿no? E inclusive tuvimos la suerte de encontrar el acta de entierro del arzobispo Loaiza, fundador del hospital y de la iglesia de Santa Ana, quien pidió en vida ser enterrado junto a los indios. Murió el ilustrísimo señor don Jerónimo de Loaiza, arzobispo de esta ciudad de los Reyes, hoy miércoles 20 y 6 días del mes de octubre han puesto, de 1575 años. Se necesita de la presencia de un antropólogo forense para determinar cuáles fueron las principales causas de muerte de las personas que descansan en Santa Ana. El piso de abajo de la iglesia es un libro abierto que todavía nadie lo ha podido leer correctamente. Los indígenas morían. ¿Cómo no se les va a tratar mal? Si se les había arrebatado sus tierras, que ellos eran dueños de estos territorios. Y encima todavía trabajaban para ellos. Y mal alimentado. Y mal alimentado y morían. Imagínate una gente que está en la sierra acostumbrada a un clima y viene acá a los lugares cálidos con mala alimentación, mala vida, entonces esa gente terminaba enferma y se moría. Entonces estos enfermos, ¿dónde iban? Al hospital de Santa Ana. Venían y se creó para este hospital pequeño acá, en lo que se denominaría los extramuros de la ciudad. Es hora de tomar un poco de aire y dejar a los muertos descansar en paz. Por fin respirando aire puro. Por fin respirando aire puro. Qué calor que es. ¿Te da miedo o no? Claro, ¿cómo no da miedo? Cuando cerremos esta pequeña rendija por la que ingresamos, quedarán sellados miles de secretos de los que poco o nada se saben. Y quién sabe cuántos siglos más permanecerán así, por el simple hecho de que ningún alcalde o director del INC se han interesado verdaderamente por la historia de esta ciudad. De repente. Corría el año de 1570 y Juana, india esclava, moría de desnutrición. Su cuerpo fue colocado debajo de la iglesia de Santa Ana. ¿Sabrán acaso los asistentes a las misas del buen padre manchego en la iglesia de Santa Ana de los Barrios Altos qué es lo que hay debajo de sus pies? ¿Hace cuántos años que conoce la iglesia de Santa Ana? Muchos años. ¿Sí? ¿Desde que era niña? Sí, bonito. ¿Sabe usted lo que hay abajo? Debajo de la parroquia Santa Ana se encuentra el cementerio más antiguo de América,
un camposanto instalado en el sótano de la capilla de esta iglesia construida en el siglo XVI. Juan Subauste y Hernán Valencia lograron ingresar a este singular cementerio y nos cuentan toda su historia. ¿Usted conoce esta iglesia desde hace cuántos años? Uy, desde el tiempo que tengo uso de razón. ¿Desde que era niña? Desde que era niña. ¿Sabe usted lo que hay abajo? No, no tengo idea. ¿Hace cuántos años que conoce esta iglesia? Uy, varios años, 20 ¿Sí? años, sí. ¿Sabe usted lo que hay abajo? Habrá un tesoro de... Santa Ana, donde quedaba el primer hospital para los pobres de Lima. La ciudad recién cumplía 30 años de fundada. En efecto, un tesoro. Se calcula que más de 5.000 personas fueron enterradas debajo de esta iglesia durante la colonia.